Buenos días, hermanos, una nueva entrega de esto que estamos viendo acerca de lo yo soy del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. El propósito de Juan es presentar a Jesús como Dios. La revelación que Dios le dio a Juan para que los lectores de todos los tiempos entiendan que el hombre Jesús era el eterno Dios que se encarnó y vivió entre los hombres para salvarlo. Cuando Jesús dice yo soy, eso tiene una connotación muy especial para los judíos, relacionado con Éxodo 3:14, cuando Moisés se le aparece a Moisés en la zarza diciendo yo soy el que soy. Ese era el título de Dios en una relación especial con el pueblo de Israel. Yo soy, eterno, autosuficiente, el que existe por sí mismo, independiente de todo lo que existe, el principio y fin de todas las cosas. En 7 oportunidades Jesús se presenta como el yo soy, ya vimos 5 de ellas. Yo soy el pan de vida en Juan capítulo 6, versículos 24 al 59, donde el hambre y la sed representan las necesidades del ser humano, y Jesús se presenta como el único que puede satisfacer toda necesidad, de tal manera que si alguno comiera de este pan no tendrá hambre jamás, y el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús es el verdadero pan del cielo. Yo soy la luz del mundo en Juan capítulo 8 y 9:5, y la luz tiene relación directa con la vida. Vida y luz son dos definiciones de Dios que da Juan. La oscuridad es sinónimo de error y pecado. El reino de las tinieblas es el reino de Satanás, y Cristo, la luz verdadera, vino para iluminar y salvar a las personas del error y del pecado. Y Jesús le promete al que le sigue que tendrá la luz de la vida. En tercer lugar, yo soy la puerta en Juan capítulo 10. El redil de las ovejas tiene una sola puerta, y aunque suene incorrecto para estos tiempos, la Biblia enseña claramente que el Evangelio es exclusivo. No hay varias opciones para ser salvo, solo hay una puerta, y el que entra es salvo y obtiene libertad y satisfacción. Cuando la puerta está abierta, habla de oportunidad y privilegio de intimidad. Cuando la puerta está cerrada, en cambio, habla de impedimento. Así es la persona de Cristo, por él se entra, y el que rechaza y establece su propio camino, por él se pierde eternamente. Luego yo soy el buen pastor, también en Juan capítulo 10, el buen pastor que conoce a sus ovejas, las llama, las guía con su voz, las dirige con el cayado, las protege con la vara, pero que aún no alcanzando con todo eso, llegado el momento da su misma vida por las ovejas, a diferencia del pastor asalariado que huye cuando ve venir el peligro. Y las ovejas disfrutan de esa relación especial y saben que nada ni nadie podrá arrebatarlas de las manos del pastor y de la mano de su Padre. En la última oportunidad vimos yo soy la resurrección y la vida en Juan capítulo 11. En la casa del luto, el Señor se presentó como la solución al gran interrogante de la humanidad, si el hombre volvería a vivir después de la muerte. Es que el problema más grande que el hombre enfrenta es la muerte. La resurrección milagrosa de Lázaro es un ejemplo de lo que nos va a ocurrir cuando Él se manifieste, y esto debe darnos confianza, porque aún Él sigue teniendo compasión de nosotros y descansamos en su palabra. Hoy vamos a analizar muy brevemente la sexta declaración que hizo el Señor Jesús sobre su persona, identificándose con aquel eterno yo soy de Éxodo 3:14. Y el yo soy es yo soy el camino, la verdad y la vida. Y les invito a buscar en Juan capítulo 14, vamos a leer del versículo 1 al 6, y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las últimas 2 declaraciones de Cristo registradas por Juan, esta y la que veremos en la próxima oportunidad, ocurren en un momento muy especial. Es la última noche, es la última cena. Están transcurriendo las últimas horas junto a sus discípulos, y pronto el Señor entregaría su vida por ellos y por todo el mundo. El apóstol Juan escribe este evangelio muchos años después.
y se esfuerza en registrar con precisión los detalles que quedaron grabados indeleblemente en su corazón. Las últimas palabras de un ser querido merecen un lugar especial en nuestras memorias. Y esto sin duda fue lo que ocurrió con aquel que solía recostar su cabeza en el pecho de Jesús. El yo soy que nos ocupa hoy es el único que presenta tres cualidades diferentes en la misma expresión. Es importante para entender lo que quiso decir el Señor, visualizar el contexto en el que fueron expresadas estas palabras. Es la Pascua y Jesús había querido que todo estuviera preparado hasta el mínimo detalle. Comenzó la reunión de una manera inusual, ofreciéndoles el Señor una lección de humildad y servicio que nunca olvidarían, lavando sus pies mientras ellos están discutiendo cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Luego dice que se conmovió en espíritu. Esto quiere decir que se angustió profundamente. Y luego de hacer esto realizó tres revelaciones que inquietaron a los discípulos. La primera referida a desenmascarar a que entre ellos había un traidor. La segunda, que él se iba a un lugar donde ellos no podían ir y por lo tanto iban a quedar solos. La tercera, que el más reconocido de los discípulos, el líder natural, Pedro, habría de negarlo 3 veces antes que salga el sol y todos se escandalizarían de su maestro abandonándolo. Y todo eso en pocas horas más. Podemos imaginarnos que el rostro de ellos de alguna manera revelaba la inquietud. Imagino el silencio que seguramente siguió a estas palabras del Señor. ¿Cómo podía ser que pudiera ocurrir una cosa así entre ellos? Pero nadie se atrevía a proferir palabra buscando suavizar la situación, porque ¿cómo podrían ellos contrarrestar el profundo conocimiento del Señor? Pero el Señor sigue hablando. Comprende lo que hay en el corazón de ellos y les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y les habla de la casa del Padre y que estará preparando para ellos un lugar para volver a buscarlos. Seguramente esas palabras cuyo alcance ellos no pudieron entender plenamente hasta mucho tiempo después trajo alivio a sus inquietos corazones. Entonces Él les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Les acababa de hablar de la casa del Padre. Pero Tomás interviene quizás un poco contrariado porque no entendía nada y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Danos un mapa, danos las indicaciones, ¿cómo sabremos cómo ir? Es en ese contexto que Jesús responde la pregunta de Tomás con estas palabras, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor ya había dicho, yo soy la puerta, ¿se acuerdan? Ahora habla de este camino que se abre adelante de la persona que cuando pasa por esa puerta. Es el mismo camino angosto del que tantas veces había enseñado y que la Iglesia había captado, tanto que a la Iglesia se la conocía como los del camino. Un nombre realmente importante porque era el que se dieron ellos mismos. El nombre de cristiano le fue dado por otros, por los paganos de Antioquía, pero ellos se conocían como los del camino. Y esta idea sugiere que la fe en Cristo no es algo adquirido, estático, pasivo, sino más bien algo dinámico, activo y en movimiento. Por supuesto que esta idea del camino está inspirada en el propio Maestro, porque Jesús recorrió la antigua Palestina haciendo bienes, como dice el libro de los Hechos. En su caminar se encontró con toda clase de personas necesitadas, y él era el caminante que se tomaba tiempo para atenderles. Las necesidades eran múltiples, en una época de inmensa pobreza de la mayoría, y de la enorme riqueza de unos pocos y un poder opresor romano que condicionaba cada aspecto de la vida. Y él llama a los suyos a ir en pos de él. De nuevo aparece aquí este aspecto tan importante del Evangelio que es la exclusividad del mensaje. No hay 2 puertas que llevan al cielo, ¿verdad? No hay 2 caminos que llevan al Padre. Todo se resume a una sola. Yo soy. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La sociedad nos enseña que hay muchos caminos y que todos llevan al mismo Dios. La Biblia dice que no, que hay un solo camino. Lamentablemente hay iglesias que han comprado el mensaje de la inclusividad
que pretenden obviar la estrechez del Evangelio, la pequeñez de la puerta, lo incómodo del camino. Y muchos han modificado estas aparentes contrariedades para permitir que entren más personas, quitarle al mensaje que predican las expresiones más duras para que la gente no se sienta mal, se irrite y se retire. Pero nadie tiene derecho a hacer eso con la palabra de verdad, la Biblia, porque ella es la verdad, porque ella es la palabra de Jesús. Quizás tengamos que responder la pregunta que muchos se hacen con escepticismo el día de hoy, que es la misma pregunta que le hizo Pilato cuando estuvo frente al Señor Jesús. ¿Qué es la verdad? Esta es una pregunta que cobra relevancia en los tiempos actuales, porque con esto de la posmodernidad, el relativismo se impuso y ahora todo depende del lado que se vea, de la situación que se viva, del sentimiento que nos domine, porque todo es relativo. Nuestra sociedad se empecina en decir que todos tenemos una parte de verdad y que nadie puede abrogarse la exclusividad de la verdad en forma absoluta. Pero el Señor Jesucristo responde con énfasis: yo soy la verdad. No hay muchas verdades, hay una sola. Y esa verdad está en la persona de Jesús, es la persona de Jesús. Por eso el Señor les consuela a sus discípulos en su ansiedad y les dice: ¿creen en Dios? Crean también en mí. No hay mentira en Él, no hay engaño, no hay incertidumbre, no hay falsedad en Jesús. Es la verdad. No es meramente la verdad ética, sino la verdad encarnada en Él, en toda su plenitud y extensión. Él era la perfecta expresión de la verdad. Y vino para dar testimonio de la verdad. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pilato y desencadenó su pregunta, a la que hacíamos referencia. Pilato no se quedó a esperar la respuesta, porque seguramente Jesús le hubiera dicho: yo soy la verdad. ¿Se puede acceder a la verdad o es solo una ilusión? ¿Será que está al alcance de todos? Vivimos en una época donde la verdad ha sido despreciada, donde en muchas iglesias la gente dice que no es la doctrina lo que importa, sino las relaciones con las personas. Que la verdad no es importante, lo importante es llevarse bien con las personas, que ellas lleguen, que se sientan cómodas. Pero es la verdad de Dios lo que define cómo debemos relacionarnos con las personas. Por eso la verdad no puede ir en contra de lo que Dios dice. La verdad y las relaciones tienen que ir juntas. ¿Cómo podemos despreciar la verdad sin despreciar al mismo tiempo a Cristo, que es la verdad? ¿Y cómo saber lo que es la verdad? Si queremos saber la verdad tenemos que ir a la fuente de la verdad, y el que es la fuente de verdad, la norma de la verdad y la encarnación de la verdad, que es Cristo, porque Él dijo: yo soy la verdad. Finalizando, una vez más, Él presenta el mismo principio que también vimos en la vez anterior en Yo soy la resurrección, y que también vimos en Yo soy el buen pastor, cuando dice: yo soy la vida. No solo estoy vivo, dice Jesús, no solo doy esta vida divina, esta vida espiritual a mi pueblo, sino que yo soy la vida misma. Él es la verdad que da vida, vida abundante y vida eterna. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Llegando a Él nos perfecciona y santifica, permitiéndonos una vida abundante en frutos de su Espíritu. Y en Él encontramos la vida eterna. Conociendo y creyendo la verdad del Evangelio, seremos salvos y libres de toda acusación y condena, y gozaremos de su presencia para siempre. La vida misma sería imposible sin Cristo. Cualquier vida, no solo la vida espiritual, porque fuera de Dios no hay vida en absoluto. Jesús está diciendo a sus discípulos, a Tomás y luego a Felipe, que están confundidos en este momento difícil después de la cena del Señor, y Él les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Estas tres cosas se encuentran su esencia en Él y subsisten en Él. Queridos hermanos, estamos en el camino. Sabemos a dónde vamos porque sabemos cuál es el camino. Somos los del camino. Vamos a la casa del Padre y allí Él está preparándonos un lugar para nosotros. El Señor mismo lo fue a preparar. Estamos en la verdad, conocimos la verdad, tenemos el verdadero conocimiento
y por ello se nos ha dado la vida. Disfrutemos este día nuevo que Dios nos regala. Sigamos caminando confiados en aquel que camina delante de nosotros, mostrando la senda hacia el cielo. Pongamos nuestros pies en los lugares donde Él los puso y avancemos, conociendo la verdad, viviendo en la verdad, hacia la vida más plena que podamos imaginar. Que el Señor nos bendiga.